Hola, buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de este programa titulado Charla de Marihuanos, en donde cada ocasión siempre es especial y hoy que tenemos la posibilidad de grabar este bonito proyecto, hablaremos de temas trascendentales y hoy toca hablar de política y yo creo que ese sí es un tema trascendental, pero para eso tenemos a nuestros anfitriones Alexis de Jesús y Ricardo Neftalí. ¿Cómo estás, amigo? Cuéntanos. Pues estoy bien, así, pero hoy vamos a hablar sobre qué es la filosofía política y qué es la ciencia política. Me late. Así porque... Vamos a hablar de sus propiedades, ¿no? Pues de sus características. ¿Tú qué Ajá. entiendes por eso? Yo... Es que también hay un problema, así, el separar ciencia y filosofía, eso es una idea muy moderna. ¿Separarlas? ¿Crees que Ajá. están separadas? Sí están separadas así, pero en realidad no, en realidad la ciencia y la filosofía son dos partes de un mismo conocimiento. Sí, pero en la escuela solo se estudia o ciencia o filosofía. Ajá, no se estudian las dos en conjunto. Exacto. Y puedes estudiar política y si cursas antes un curso o otra vez un seminario de filosofía, pues meterte a la política con esos saberes, pero ¿qué es, güey? O sea, ¿qué entiendes por Yo entiendo... ciencia política, güey, y filosofía política? Yo entiendo por ciencia política los objetivos y estrategias para la obtención del poder. ¿Ambas? Ajá, objetivos y estrategias para la obtención del poder en relación a... ¿Un bien? Ajá, bueno, sí, ¿Estás diciendo que el conocimiento solo se usa para tener el poder? ¿Para aplicar el poder? No necesariamente el poder es malo, pero... No, pero... necesitas tener saberes y para aplicar el poder bien. Ajá, la ciencia política es así como objetivos y estrategias para llegar al poder en relación a una doctrina. ¿Okay? La doctrina quiere decir la forma de gobierno, ¿no? Ajá. Entonces, la ciencia política también es la aplicación del método científico a la política. Okay. Entonces, volvemos a la política, una ciencia social, ¿no? Uh-huh. Y entonces creamos datos así para verificar que lo que nosotros estamos diciendo es verdadero, ¿no? Entonces la ciencia política también es eso, crear datos, crear encuestas, crear estadísticas que demuestren los fenómenos políticos. Uh-huh. Algo así como resolver los problemas sociales que hay en el estado, la polis, ¿no? En la ciudad. Pues no resolverlos así, sino estudiarlos. Para después resolverlos, ¿no? Porque si Ajá. solo te dedicas a estudiarlos, yo creo que ahí entraría más la filosofía política, analizar los problemas. Ajá, sí, ¿no? Porque ¿cómo se llama? La filosofía política, ¿qué es? Pues yo entiendo como política y ciencia dos conceptos separados y cuando los unes se unen en una palabra, güey, creo que tiene un significado mucho mayor, güey, pero a simple conocimiento que tengo, güey, es la ciencia política un área, güey, en la que trabaja, güey, para la sociedad, pero con la infraestructura, con la materia, con los recursos que tiene la Con lo tierra, tangible. con lo tangible que sostiene este mundo y los trabaja para así hacer una civilización más fuerte, güey, con de más calidad, si lo quieres ver así, güey, o con mayores recursos, güey, con mayores comodidades, tal vez, que les haga la vida más fácil. Y aplican esos conocimientos en las ciencias políticas, güey. O sea, la política resolviendo problemas de materia, güey. Yo lo veo así, güey. La filosofía política, en otro lado, güey, lo veo como las ideas, güey, las discusiones que se tienen en la tribuna o en el Senado. Más que nada eso, ¿no? Las ideas, Pues sí, el debatir tus ideas y opiniones y ver y elegir, güey, a votos, si es que es democracia en la que vives o no. Ajá, yo la filosofía política la entiendo como el discurso que legitima la praxis social. Uh-huh.
es la manera en la que se ponen de acuerdo para ver qué se puede hacer o qué no en la sociedad, ¿no? ¿Qué está bien hacer, güey, frente a los ojos de los demás? Ajá, eso lo manejaba los filósofos contractualistas, que son Hobbes, Locke y Rousseau. Uh-huh. Decían que el Estado, la creación del Estado es una creación artificial. Ajá. El Estado es artificial. Va. Sí. Pero antes de que se cree el Estado, hay un estado de naturaleza. Y son como que las leyes que la propia sociedad se ha creado, ¿no? Ajá, como un orden de jerarquía para tener eso, un orden en la Ajá. sociedad. Aunque no exista el Estado como tal, así Siempre hay unas reglas que seguir. siempre hay unas reglas que seguir, ¿no? Así sean más salvajes o bárbaras que otras, ¿no? Ajá, bueno, es que... Dependiendo del lugar y de dónde naciste, sí, o sea, de la cultura. Porque eso también forma el carácter de algo, de la política en específico, güey. Porque ¿qué es la política en sí, güey? Sino más bien, pues, el poder, ¿no? ¿Qué significado tiene la política, güey? Pues política viene de polis, ¿no? De latín. Ajá, del latín polis, Ajá. que significa, pues, ciudad. Ajá, eso es la política, la ciudad, güey. Ajá, y Pero- la política es lo relacionado a la ciudad. Ok. Todo lo que tenga que ver con la ciudad, así, los movimientos sociales, así. O sea, sé que todos tenemos una obligación, por así llamarla, con la política, ¿no? Ajá, Partícipes de ella. todos somos partícipes de ella, sí, aunque no quieras participar, estás participando. Incluso Porque trabajas para ella, güey, y tomas los recursos para dárselos a los demás, ¿no? Ajá, incluso lo dicen los griegos Ahí que... entra la economía y otros pedos, ¿no? Incluso lo dicen los griegos, que el ser humano es un animal político. Va, sí. Ajá, Un porque... animal político o un animal racional. Un animal que piensa a favor de sí y su pueblo, su familia. ¿Y por qué dice que es un animal político? Porque se hacen interacciones entre los individuos de una misma sociedad. Ahí está como que la magia de la política, las interacciones entre los individuos de la sociedad. Las interacciones entre los individuos. Ahí está la magia de la política y ya de ahí puedes desplazarlos en un chico de política, porque si tú buscas valga la redundancia, en el buscador de Google, güey, pues sale política económica, política científica o filosófica, entre otras más, ¿sabes? De infraestructura y de otros pinches, ¿cómo se dice? Otras ramas, vaya, de conocimiento. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué entendemos esto, güey? ¿En qué Pues, nos ayuda, güey, el día? Esto nos ayuda, el entender la diferencia entre ciencia política y filosofía política, o saber qué es la ciencia política y ¿Saber qué es? saber qué es la ciencia política y saber qué es la filosofía política, nos ayuda para tener una conciencia más elevada sobre la situación, pues, política de nuestro país, ¿no? Claro, saber cómo funciona, cómo trabaja los organizadores de esta sociedad, güey. Y pues tratar de cambiar lo que nos parezca mal a todos, ¿no? Porque obviamente todos somos individuos en común, güey. Aunque te quieras estar solo, cooperas con los demás, sí o sí, güey. Y yo creo que si eres consciente de eso y todos cooperáramos con todos, güey, armaríamos una política más ordenada, no como la que tenemos acá en México, que la neta, a mi corta edad, güey, sí, güey, todo lo que he escuchado de la política es que es corrupción y pinche... Robar dinero. Lo malo, güey, lo malo que te puedas imaginar Ajá. que existe, güey, eso es. Y la esencia de la política es todo lo contrario, Y güey. yo cuando escucho lo que significa la política, güey, me saco de onda, güey. Ajá, porque Me da una paranoia natural de saber que las cosas no son como deberían de ser. güey. Ajá, porque la política está al servicio del pueblo. Sí, Una de sus características es que debe estar al servicio del pueblo y no que ellos sean también los... y debe de ver por el bien común del pueblo. Pero eso es en la democracia, ¿no? Como decíamos, hay otros estados o países, güey, en el mundo que funcionan con dictaduras, güey. Apenas en Venezuela está también luchando por algunos derechos de libertad, güey. Ahorita en Perú, ¿dónde era, güey? Sí,
en todos los putos lados de Latinoamérica están de la verga y siempre están protestando por sus libertades como pinches ciudadanos libres, entre otras cosas, güey. Y las cosas son así, güey, ¿sabes? Yo siempre entendí desde la escuela que las ciudades se crearon a través de la guerra, güey. Y en esas guerras pues también había discursos y se puede meter las ciencias y la filosofía en esas áreas, güey, en la guerra, güey. En el poder, güey, pues si quieres verlo así con violencia o el poder, la fuerza bruta, güey, de un estado para conquistar a los otros, güey, y ser el mayor o el de más potencia, güey. Ajá, porque también la política tiene mucha relación con el poder, ¿no? Sí, sobre todo. Ajá, así como... Hasta inclusive diría yo que los que trabajan en la política, güey, a veces pueden tener o sentirse personas realmente importantes y pues elevarles, que se les eleve el ego, güey, y pisotearte, güey, enfrente de ti, güey, sin humildad, güey, sin reconocimiento. Ajá, ¿no? A lo mejor un diputado así. No digo que todos, pero sí muchos, seguramente. Pero eso ya es así como... generar un estereotipo. Ajá, sí. generar un estereotipo. Eso no es lo que tengo que hacer yo como ciudadano, ¿no? Nada más criticarlos, o sí, criticarlos, pero para un bien común, ¿no? Un bien mayor, güey. Ajá, no meterme en el juego. Lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es como decían los griegos, así. Los griegos decían que el ejercicio político estaba completamente incrustado en la naturaleza del hombre. Okay. Así, un hombre... es un bien necesario. Ajá, es un bien necesario, sí. Un hombre a fuerza tiene que tener tinte político, tiene que tener participación política, sea como sea, sí. Va. ¿Y a qué conclusiones podemos llegar, güey, con entender esto de la filosofía política, güey? Para ti, ¿qué es la filosofía política, más allá de lo que entiendes como filosofía y política, güey? ¿Cómo nos ayuda a entender ese aspecto? Pues hay un punto así que me parece muy, muy crudo y la verdad creo que sí tiene mucho interés. Es el hecho de que la filosofía y la política están completamente unidas y completamente relacionadas. Para que pueda existir la filosofía, tiene que existir la política. Okay. Es el medio, la política es el medio de la filosofía. Siempre está con ella, ¿no? Ajá, siempre está con ella, así. Pero no digas que se aplica bien siempre, güey. Porque la filosofía no es algo perfecto, no es una... La filosofía es nada más pues amar el conocimiento y entender ese conocimiento para el Estado, pero que entiendas que se aplica mal o que a veces ni se aplica, güey, en otros lugares, güey, pues te hace sentir un poco despreciado e insignificante, ¿no? Que no puedes realmente aportar nada, güey. O sea, bueno, necesitas tal vez estudiar 5 o 8 años política o derecho para cambiar las cosas. Pues es que es un hecho que... Ay, provecho, Carmen, provecho. Es un hecho que el conocimiento es poder, ¿no? Uh-huh. El conocimiento es poder, y ese poder se debe usar para bien más que para nada más gobernar una ciudad y hacer que trabajen para ti. Ajá, porque... Así lo veo yo, ¿no? Como que tal vez muy ficticia mi realidad con la política. Es lo que decía Platón, que para que una sociedad estuviera así en un nivel muy elevado, ajá, los que tenían que gobernar deberían de ser los filósofos y los sabios. Los sabios, sí, güey. Sí, es que la política debe de conducirse por el camino de la justicia, de la verdad, ajá, por el camino de la libertad, güey. El de la justicia, de la verdad, de la libertad. Y pareciera que no es así, de la democracia, de tal la vez. Democracia, sí. Creemos que la democracia es el mejor, ¿cuál es la palabra que busco? El mejor tipo de gobierno. Sí, exacto, güey, para tener el poder en un estado, en una ciudad. Pues la democracia es buena
porque es la voz de la mayoría del pueblo. En teoría, sí. No, no es la voz de todo el pueblo, Ajá. es la voz de la mayoría del pueblo. Sí, sí, sí. Pero, Por eso es el voto. Por Pero- eso tenemos que ir a votar, banda. No se queden sin ir a votar, güey. Muchos no van a votar, güey, porque la neta o les da hueva, güey, o piensan que no va a cambiar nada. Y ese tipo de pensamiento, güey, no va a decir que está mal porque no soy nadie para decirles que está bien o que está mal, pero creo que es desconocer, güey, como el lugar en el que vives. Es como que saber que nada más existes en un lugar, en un punto de la tierra ya. ¿cómo? Pero, No sé, tal vez estoy diciendo ideas un poco muy abstractas, pero entender la filosofía y la ciencia y aplicarlas a la política, güey, creo que conduciría a lograr algo mucho más grande de lo que tenemos hoy en día. ajá, es que también dentro de la política hay como dos ramas de la política. Una la retoma Maquiavelo Ajá. y es el realismo político. ¿Y qué dice ese güey? ¿Te vas a chutar su tratado? Ajá, bueno, no es su tratado, es como que su idea general, ¿no? Ujú. Maquiavelo expresa que él está a favor de un realismo político, ¿no? Y entonces en el realismo político dice que el fin justifica los medios. Ujú. Entonces, Eso no es cierto, pero... Ajá. eso es lo que dice Maquiavelo. Sí. Y entonces Maquiavelo hace como una forma de política donde tienes que tener estrategias, tienes que tener métodos, tienes que tener formas para mantenerte en el poder. Ajá. Y entonces ve a la política desde un punto de vista pues realista, ¿no? Ajá, ¿cómo funciona realmente? Ajá, cómo funciona realmente. No funciona solo con ideas. También hay hechos, hechos, también sí. hay así. Ahí es donde aplica la ciencia política realmente, ¿no? En esos hechos, digo. Y entonces son como las dos ideas que siento yo que se intercalan. La idea de Platón y la idea de Maquiavelo. De una polis perfecta a un realismo político, güey. Ajá, Sí, la sí. idea de Platón, una polis perfecta, una utopía, así, donde... Pero la síntesis de esas dos, güey, yo creo sería que sí llegáramos a un punto intermedio donde subiera el pedo, donde realmente nos eleváramos como conciencia civil, güey, comunitaria, güey, y pues hacer un pinche estado más cabrón, ¿sabes? Porque hoy en día, güey, o realmente no, porque estamos muy vergas, pero tal vez lo que tendríamos que hacer es enfocarnos en hacer que todo el mundo esté verga, ¿no? Que todos nos uniéramos y no hubiese fronteras, pero a lo mejor esas ideas políticas no van, ¿no? Pues, ¿por qué no van? Pues porque no se aplican realmente, ¿no? Bueno, sí, no se Hay un aplican. pedo que se llama la ONU, que más o menos la organiza esa justicia La Organización Mundial de las Naciones Unidas. Ajá, la ONU, ¿no? Sí, por eso. Y ¿sabes qué es lo más cagado de la ONU? Ajá, no, ajá. Que está en Estados Unidos. ¿Sí? Ajá. ¿Y por qué es cagado? Porque ellos son la potencia mundial, Porque ellos son la potencia mundial y ellos deciden que... el orden. Ajá, ellos deciden del orden. Yo tengo un pedo con eso del orden, pero yo creo que ese va a ser en otro video. Este pedo ya llegó a su fin. Sí, ese pedo ya llegó a su Nos fin. encantó definir lo que significa cada pinche concepto, güey, pero la neta es que ni nosotros entendemos bien qué pedo con la política. Es un Bueno. juego en el que hay que entrar, pero... Pero lo que sí estamos en acuerdo es que debemos de participar políticamente. Ajá, y no necesariamente como legisladores o gobernadores ni ese pedo, güey, sino como ciudadanos Como ciudadanos. que cambian las ideas una manera de pensar en la sociedad. Ajá. Y una de ellas podría ser el que piense la gente de la marihuana, güey, más allá de una droga, y que la vean como una planta. Y no solo ella, sino toman la cocaína o el opio, güey, o otras sustancias, ¿no? Que la viéramos como algo no medicinal y aprovecháramos eso, güey, pero bueno.
Pero bueno, esto fue Charla de marihuana, amigos. Hasta la próxima.